Cuando yo estaba pensando acerca de qué hablar hoy en el sermón, hoy que es una fiesta de la Virgen, pues pensé que quizás podríamos hablar de la humildad de María, una virtud que merece ser meditada y que está incluida en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y dice que ha mirado la humillación de su esclava. Pero después pensé, más que hablar de la humildad de María, lo que hubiera sido muy bonito hubiera sido que María mismo nos animara a nosotros a la humildad. Seguro que María, algunas discípulas, algún grupito de judías y de prosélitas que seguían a Jesús, pues alguna vez les hablaba. Ellas, en el mundo judío, las mujeres estaban muy separadas de los hombres, en la plaza no, le escuchaban todos, pero ya después había una tendencia en esa sociedad muy machista, pues a separar a los unos de los otros. Y seguro que la Virgen María, pues le preguntaban cosas acerca de su hijo, y a veces pues les daría pequeñas charlas. Sería precioso escuchar a la Virgen María hablándonos de la humildad, de que tenemos que ser humildes. Ella, en tiempos de Jesús, lo que conocía era las Escrituras antes del Nuevo Testamento. Y ella nos recordaría el libro de Proverbios, que sin ninguna duda lo había leído o escuchado, más probablemente escuchado. Proverbios 22:4, cuando dice: la recompensa por la humildad y el temor del Señor son las riquezas y el honor y la vida. Esto lo dice el autor referido a lo material. Muchas de las bendiciones del libro de los Proverbios son virtudes humanas para lograr cosas humanas. Sin embargo, María les explicaría que esto había que sobrenaturalizarlo, que había que aplicarlo ya con los criterios del Nuevo Testamento. La recompensa por la humildad y el temor del Señor son las riquezas espirituales. La persona que es humilde ante Dios, que ora bien y hace todo lo demás, logra riquezas espirituales. Las riquezas espirituales con soberbia son peligrosísimas. Son las riquezas, el honor. Muchas veces cuando la humildad llega a ser tan fuerte y esas riquezas tan grandes, viene el honor. Dios ensalza, elogia, pone en lo alto al que es humilde. No siempre. Muchas veces este honor solo se recibirá en el más allá. Pero aquí en la tierra, ¿cuántas veces he visto yo al más humilde ser honrado como nadie? Por encima de cualquier dignidad eclesiástica, porque me refiero a la Iglesia. En el mundo todos lo sabemos, que a veces alguien llega a los más altos puestos del poder y todo el mundo que lo conoce de cerca comprueba: es un pobre hombre. Ha llegado muy alto, pero es un pobre hombre. No es admirable. Todo el mundo es consciente de que las circunstancias, la suerte, se conjugó para que acabara llegando allí, pero que ni lo merecía, ni es mejor ni que tú y que yo. Pero incluso respecto a la Iglesia, ¿cuántas veces eso lo he visto? El hombre humilde llega a lo más alto. ¿Cuántas veces el hombre humilde es puesto en lo alto del candelabro? Aquí me viene, por ejemplo, a la mente San Agustín. Primero, que no quería ser obispo, pero al final lo acaban haciendo obispo, ni que quieras ni que no. Realmente lo agarraron físicamente y no le dejaron escapar.
Y el obispo de allí le dijo que aceptara. Bueno, al final aceptó, porque él quería vivir como monje en la soledad. Se daba cuenta de que era mejor para su alma. Pero una vez que es obispo de una ciudad muy pequeñita, no sabemos cuántos habitantes tenía Hipona, pero quizás estamos hablando de una ciudad de 7.000 habitantes, 10.000 como mucho, 15.000 lo máximo, y sin embargo su voz iba a resonar en toda la iglesia. Ya en vida él era consultado, ya en vida los obispos iban a escuchar su sabiduría. La recompensa por la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. En este caso, la vida espiritual, la vida que no es solamente para este mundo. Si tuviéramos que ser humildes solamente para ser honrados al final, pues no valdría gran cosa. Lo importante es esto, la vida espiritual. Lo otro no importa para nada, pero la vida sí. Hay otro proverbio del libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, que dice: cuando la soberbia viene, entonces viene la desgracia, pero con el humilde está la sabiduría. Ciertamente con la soberbia viene la desgracia. Y cuanta más grande es la soberbia, mayor desastre viene sobre una persona, una fortuna, una familia, lo que sea. Aquí los ejemplos incontables. Recuerdo un amigo mío que era de recursos humanos, la empresa iba muy bien, pero me decía, la va a enviar a la ruina el dueño, por su soberbia que no le lleva a ver sus límites y no hace más que querer más, avanzar, extenderse, y efectivamente al final se hundió todo, y lo veían todos menos él. La soberbia ciega. Entonces, convencidos de que tenemos que ser humildes, escuchemos ahora ya el Nuevo Testamento, a San Pablo, la carta a los Filipenses, capítulo 2, cuando dice: no hagáis nada por ambición egoísta o presunción, sino que hacedlo todo en la humildad. Y dice ahora una cosa muy importante: mirad a los demás como mejores que vosotros mismos. Mirad a los demás como mejores que vosotros mismos. Hay una cosa que leí una vez y dije, pues qué gran verdad tiene esto. No es de la Biblia, lo leí en una revista. Decía: siempre pensamos que nosotros en ese puesto haríamos mejor las cosas, pero nunca pensamos al revés, que otros en nuestro puesto harían mejor las cosas que el modo en que las estamos haciendo. Y es verdad, todo el mundo, por inútil que sea, piensa que lo haría mejor y que lo arreglaría todo enseguida, y que San Pablo nos dice: mirad, considerad a los otros mejores que vosotros mismos. Esto es una cosa que no hay que ser falsos. Siempre fijémonos en lo positivo de los demás. Siempre pongamos nuestra vista en nuestras limitaciones y defectos, que los tenemos. Pues en vez de fijarnos en los de los demás, fijémonos en los nuestros. Y esta idea es preciosa, sobre todo en un convento, pero se puede aplicar al resto de la sociedad. En un convento cualquier religiosa puede decir: yo voy a mirar a las otras siempre como mejores que yo. Voy a considerarme inferior, su servidora, la que sabe menos, la que no tiene derecho a nada. Pero esto, si se aplica a la sociedad, realmente es sanísimo. Es una cosa que ayuda a no caer en la soberbia. Si la Virgen María nos diera una charla sobre la humildad,
nos diría cosas como las que dice la palabra de Dios y probablemente repetiría la palabra de Dios. Nos diría, considerad a los demás mejores que vosotros mismos. Después San Pablo pone un ejemplo, el de Jesús, y dice que Jesús, aun siendo la forma de Dios, una expresión muy curiosa, no quiso hacerse igual a Dios, no quiso arrebatar el ser igual a Dios. La palabra exacta sería arrebatar en el griego. Él era Dios, y mientras estuvo sobre la tierra, sin embargo, Él vivió como el siervo de Dios. Él era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y cada vez que se dirige al Padre, se refiere como Dios, pocas veces como Padre. Pocas veces. Fijaos qué enseñanza hay tan grande en esto. Cada vez que oigáis a Jesús referirse al Padre como Dios, hay una enseñanza de humildad. No quiso arrebatar, codiciar, apropiarse de la divinidad. Él era Dios, pero se hizo esclavo, se hizo nada, dice la carta a los Filipenses, tomando la forma de un siervo. No viene a la tierra y se nos muestra como igual a Dios, se nos muestra como siervo, siendo igual a Dios. Y después, Santiago, capítulo 4. Dios se opone al orgulloso, pero da la gracia al humilde. Dios se opone al soberbio. ¿Cuántas veces el soberbio ve que sus planes quedan frustrados? Si veis a alguien soberbio que todo le sale bien, no, siempre está enfadado porque en el fondo él desea mucho más y parece que, si no cree en Dios, que todo le sale mal. Y al final le sale mal todo de verdad. Entonces ya sí. ¿Por qué? Porque este versículo es verdadero del apóstol Santiago. Dios se opone al soberbio. Y después acabo con las palabras de Jesús, de Lucas 14, versículo 11. Porque el que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Aquí realmente condensa todo lo que podamos decir. O sea, si quieres ser exaltado, seguro en la otra vida, y quizás incluso en esta, humíllate, hazte nada, hazte siervo, mira a los demás como superiores, y entonces Dios te exaltará. La soberbia es siempre castigada, porque la misma soberbia es ya castigo de sí misma. Y no estoy diciendo este sermón para otra persona. Cada uno de los que estamos aquí debemos pensar, yo soy el soberbio. Todos tenemos algo de soberbia. Todos. Todos, más o menos. Hay personas, eso sí que es verdad, que han logrado la perfección de la humildad. A veces te las encuentras. Personas en las que no ves por ningún lado ninguna soberbia. Eso es maravilloso. Pero la mayor parte de las personas sí que tienen algo de soberbia. Todos. Y en esto no excluyo ni siquiera a los eclesiásticos. Y esta es una de las razones por las que hay que rezar mucho también por los obispos. En la misa pedimos siempre por cada obispo, porque hay una tendencia humana a la soberbia. Y en el Papa ya no digamos. Es algo casi que va a surgir de forma natural. Pero no pensemos mal de los demás. Yo recuerdo una vez, ha sido una de las pocas veces en que he tenido un sueño de Dios. Era joven. Llevaba ordenado no sé si un mes. Y el sueño era una escena. Había un sacerdote mayor y yo. No voy a contar el sueño. Pero cuando acabó la escena,
y yo me desperté por la mañana, era como una parábola. Había comprendido que tenía una soberbia en un aspecto, en un ámbito de mi vida que no conocía, de la que no era consciente y que se podía haber desarrollado y podía haber echado raíces, haberse extendido a otros campos, haber dado frutos consumados, y Dios permitió que tuviera ese sueño y de pronto lo vi claro, ahí va. Fijaos, ni sospechar la propia soberbia, el propio orgullo en un tema, tener un sueño y decir, impresionante. Es que además me mostró cuánta soberbia tenía. Entonces, bueno, por lo menos intenté mejorar en eso. Así que este sermón no lo penséis para los demás. No penséis, ay, este sermón qué bien le iría a escucharlo a fulano o a mengano. No, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y sobre todo, en los religiosos seamos humildes. Sea que escuchamos un sermón, lo de quien lo dé, pues atendámoslo y aprovechemos lo que podamos, no juzguemos. Que nos dan un consejo o nos reprenden en algo o nos dicen esto tienes que cambiar, aceptémoslo. Pocas veces lo van a hacer, desgraciadamente. Humildad con la Iglesia, el magisterio. Aceptemos el magisterio como niños pequeños. No somos jueces, nadie nos ha constituido como jueces. No juzguemos a los pastores ni a los pastores de los pastores. No juzguemos. Cuando juzgamos, nosotros nos consideramos en la verdad. Nosotros creemos ser la verdad. Dejémoslo a Dios. Nosotros veamos a los demás como superiores. Veámonos como niños. La crítica siempre nace de la soberbia. Pero no solo la crítica de palabra, sino incluso la que no sale de nuestra mente. También nace de la oscuridad de la soberbia. Oscuridad y fealdad, porque la soberbia, todos tenéis experiencia de eso. A veces uno va tan bondadosamente, tan alegremente, y el otro te responde con una respuesta de soberbia que te hiere, que dices, ahí va, ¿y por qué me ha dicho eso? ¿Por qué ha sido tan cruel? Porque la soberbia, en ese momento, sale hacia afuera. Y entonces decimos, ¡qué fea! Pues, aunque no salga hacia afuera, la tenemos. Y hay que, con la humildad, con la obediencia a la Iglesia, a la palabra de Dios, a los sermones, a las buenas lecturas, a las inspiraciones, hay que irla destruyendo. Porque la soberbia es fea hasta para los paganos, no solamente en los cristianos. Pues nada más. Hubiera sido maravilloso escuchar a la Virgen María hablarnos de la humildad, qué consejos nos daría, pero por lo menos los versículos que he leído son palabra de Dios y la Virgen María diría cosas así. Las explicaciones ya no, pero la esencia sí. Considerad a los demás como superiores. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos a ser cada vez más humildes.